Hola, un saludo para todos y todas. Para mí un placer en acompañaros en un viaje tranquilo, casi en un paseo de unos 40 minutos por el sistema FIDE Emprende. El sistema de FIDE Emprende es un sistema que se ha configurado desde Andalucía, pero con vocación de trasladarlo generosamente a todo el mundo para el nacimiento, consolidación y crecimiento de proyectos colectivos de emprendimiento social democrático. Este sistema en los últimos 10 años ha permitido la consolidación de muchos proyectos cuyo índice más importante es que tienen bajo este sistema un 85% de supervivencia en algo tan complejo como el emprendimiento colectivo. Voy a intentar en 40 minutos dar todas las claves, acercar todas las herramientas y las metodologías de ese sistema a través precisamente de un símil de viaje. Vamos a dividir la charla en dos bloques prácticamente del mismo tiempo. El primero, que estará compuesto de 3 mapas, que además la herramienta metodológica de los mapas conceptuales es fundamental. Un primer mapa que es el eje fundamental a partir del que guiamos en el inicio a los proyectos, que es un mapa para nacer, para que nazcan proyectos sanos, saludables. Un segundo mapa que tiene que ver con la orientación y con tener perfectamente esos proyectos el objetivo definido. Y un tercer mapa que tiene que ver con las habilidades necesarias y herramientas necesarias para consolidación y crecimiento de esos proyectos. Y en una segunda parte, en forma de recorrido desde las raíces, troncos, ramas, flores y hojas de un árbol, veremos de 4 en 4 los conceptos que arman metodológicamente todo el sistema FIDE Emprende. El sistema FIDE Emprende, que es un sistema de la Escuela Andaluza de Economía Social, parte de una premisa. Por eso vamos ahí al origen de todo. Si alguien no lo sabe, una palabra tan de moda como la palabra emprendedor, os pongo ahí una diapositiva de cuál es el origen, que tiene mucho que ver con el sentido de la metodología que se ha utilizado en el sistema FIDE Emprende. La palabra emprendedor tiene que ver mucho además con la unión de los dos mundos. Era una palabra francesa que era como denominaban a los pioneros, aquellos que se atrevían por primera vez a cruzar el Atlántico hacia el nuevo mundo. Por eso he querido de inicio, y para que no os vayáis cansando mucho con mi imagen, poneros un pequeño vídeo que en 1 minuto y 20 segundos un periodista de viajes caracteriza los elementos fundamentales de cualquier viaje. Todos los viajes son una búsqueda, una exploración y un descubrimiento. El viajero tiene que aprender, pero también es muy importante la acción de desaprender, despojarse de los tópicos que viajan con él en su maleta. La curiosidad nos va a acompañar durante nuestro viaje, será nuestra mejor compañera. Estará con nosotros antes, durante y después del viaje. Antes nos llevará a buscar información, a indagar sobre el destino que vamos a visitar. Durante el viaje nos invitará a conocer todo aquello que despierta o llama nuestra atención y nuestro interés. Y después, una vez finalizado el viaje, servirá para seguir buscando información sobre ese destino que hemos visitado y que forma parte de nuestra experiencia viajera. Una vez visto este vídeo, que creo que es muy significativo, que hay palabras claves que tendréis que analizar, entramos en la primera parte, que durará unos 20 minutos, que es la más intensa y de la cual os tengo que pedir disculpas porque metodológicamente voy a lanzaros muchos impactos y conceptos en poco tiempo, pero mi idea en esta breve charla con vosotros
Solo es armar el armario y la estructura y conceptos de impacto que después podréis recorrer más tranquilo cada uno de vosotros. El primer mapa, que además es un flujograma de puntos críticos, que en realidad eso es el equivalente a una receta de cocina, significa que evolutivamente las actividades no podrán realizarse una fase mientras no se haya resuelto la anterior. Es el dibujo que a cualquier proyecto que inicia le hacemos para que esté orientado, no tenga miedo y sepa siempre hacia dónde se dirige. Lo consideramos lo que se llaman rutas de creación de un emprendimiento colectivo, además colectivo especialmente democrático, participativo y con fines sociales. Esa ruta tiene que ver con algo fundamental. En los proyectos de este tipo hay una dualidad. Los protagonistas van a tener que aprender a ser socios, por tanto titulares, responsables de su proyecto, y en la mayoría de los casos trabajadores al mismo tiempo. Y por tanto la ruta tiene como 3 columnas, 2 que vais a ver en la diapositiva que os voy a ir poniendo y una central que es la que mueve el eje fundamental de todo. La columna central evolutiva siempre será así, de la incertidumbre de cualquier proyecto nuevo, deberemos evolucionar hacia el interés, hacia la seducción de algo atractivo. El interés deberá llevarnos al compromiso y el compromiso nos llevará definitivamente a las actividades de cambio, a los elementos de cambiar la situación, que por eso queremos emprender. Esa columna central irá pariendo evoluciones hacia el lado del ámbito de la sociedad y en el otro lado del ámbito de la empresa. Del ámbito de la sociedad, en el lado izquierdo, la primera fase es ir de individuo a grupo. Y en el lado de la empresa es el nacimiento creativo de la primera idea sobre el proyecto que queremos acometer. Después tendremos que ir asumiendo herramientas y metodologías para una evolución, que pasará en el lado izquierdo de grupo a equipo de trabajo, es decir, de identidad de resistencia nos une un problema a identidad de proyecto, nos une un proyecto con ambición y con atractivo. Y por tanto tendremos que ir configurando que si hemos pasado primero de individuo a grupo, después ese grupo se tiene que ir transformando en un equipo. Y después en el lado de la empresa, simultáneamente con otra herramienta, en torno a ese equipo tendrá que ir evolucionando esa idea, del nacimiento de la idea a darle forma a la idea, y de la idea a ir convirtiéndose en un proyecto con recursos ordenados en el espacio y en el tiempo. Una tercera evolución será de equipo de trabajo que tenga vocación de permanencia en el tiempo, tendrá que evolucionar a una sociedad, a que sean socios y socias que comparten un proyecto y una visión compartida y unos objetivos comunes. Y el proyecto que se vea que tiene una aparente sostenibilidad y que cumple las premisas de objetivos, filosofía, roles, poder de cada uno de los socios, deberá evolucionar a una empresa. A efectos de símil de viaje, la sociedad es el vehículo que los promotores van a utilizar para cruzar todos los senderos, los mares, el viaje. El vehículo sería la fórmula jurídica más adecuada para seguridad jurídica, para reglas del juego internas, para reconocimiento de la sociedad, para que tengan el vehículo más adecuado a la filosofía y a la imagen que se quiere dar del proyecto. Y en el ámbito de la empresa estamos hablando que serían los mapas del viaje que restarán incertidumbre y que marcarán las rutas por donde viajará ese vehículo. Esos mapas serán 2 grandes mapas. Uno, el mapa de modelo de actividad, de identidad de proyecto, lo que se llama modelo de negocio o de proyecto, y 2, el plan de gestión, el plan que se dividirá a su vez en otros 2, en lo que se llama memoria, con premisas, conceptos, y la segunda parte lo que se llama plan de viabilidad, el plan económico financiero que debe pasar a recursos en el espacio y en el tiempo para ver si el proyecto se sostiene con las previsiones que trabajamos.
Este mapa se dibuja inicialmente a cada proyecto que nazca para que vean las fases evolutivas del mismo y todo el recorrido, para que no se pierdan y para que tengan una visión conjunta de cuál va a ser esa receta de cocina. Y elemento fundamental es no permitir que, si los grados de madurez todavía no son óptimos, se salte de una fase a otra, y que es lo más normal. La gente dice, tengo una idea, ¿cuál es la fórmula jurídica más clara que tengo y qué subvenciones me van a dar? Y se salta todas las fases. Por tanto, esto es el primer mapa que tenemos que observar y que hay que dibujar a cualquier iniciativa que quiera acometer un proyecto bajo nuestras metodologías. El segundo mapa tiene que ver con ese modelo de ubicarse, con ese modelo de negocio, con esa forma de identidad que me hace diferente, y para eso tomamos metodologías prestadas que ahora están muy utilizándose en el emprendimiento en todo el mundo, que está sustituyendo en parte a las metodologías de planificación estratégica, que es el modelo Canvas. Lienzo en español, Canvas en inglés, que también es un mapa mental donde de forma sencilla se puede tener una visión total de todos los elementos fundamentales del proyecto en una sábana, en un lienzo. Para reflejarlo mejor y también para que descanséis de mi voz y de mi cara, os ponemos un pequeño vídeo, también muy pequeñito, en inglés pero con traducción en español, que explica de forma muy rápida qué significa eso del modelo Canvas. An organization's business model can be described with 9 basic building blocks: your customer segments, your value proposition for each segment, the channels to reach customers, customer relationships you establish, the revenue streams you generate, the key resources and key activities you require to create value, the key partners, and the cost structure of the business model. But it's not sufficient to just enumerate the 9 building blocks. What you really want to do is to map them out on a pre-structured canvas. This is what we call the business model canvas, a tool that helps you map, discuss, design, and invent new business models. Let's briefly go through the 9 building blocks, starting with the customer segments. These are all the people or organizations for which you're creating value. This includes simple users and paying customers. For each segment, you have a specific value proposition. These are the bundles of products and services that create value for your customers. The channels describe through which touchpoints you're interacting with customers and delivering value. The customer relationships outline the type of relationship you're establishing with your customers. The revenue streams make clear how and through which pricing mechanisms your business model is capturing value. Then you need to describe the infrastructure to create, deliver, and capture value. The key resources show which assets are indispensable in your business model. The key activities show which things you really need to be able to perform well. The key partners show who can help you leverage your business model, since you won't own all key resources yourself, nor will you perform all key activities. Then once you understand your business model's infrastructure, you'll also have an idea of its cost structure. So with the business model canvas, you can map out your entire business model in one image. This works for startup entrepreneurs just as well as for the most senior executives. Una vez visto el vídeo, que creo que es muy claro y que lo podéis reproducir cuanto queráis, está en internet o lo podéis bajar, vamos a quizá el mapa más complejo, más completo, que no voy a explicar, solo quiero que lo visualicéis, que también es un flujograma que se utiliza, y os lo paso rápidamente, con 2 funciones fundamentales. Una pedagógica, formativa y de gestión, que tiene que ver con visualizar rápidamente de un pantallazo los procesos evolutivos para resolver cualquier problema, que de eso se trata la gestión, anticiparse, afrontar y resolver problemas tanto para los clientes como para las estructuras internas de las organizaciones, y cómo paliativamente se van evolutivamente
resolviendo etapas que no hay que saltarse para resolver un problema, y qué herramientas se utiliza en cada etapa y qué conocimiento debo adquirir en esa etapa. Por tanto, esto, por un lado, es un sistema que permite adquirir habilidades de resolución de problemas a nuestros promotores, emprendedores o colectivos, y por otro lado, lo que hace rápidamente es dar un diagnóstico de carencias de habilidades y necesidades formativas. Necesitaríamos unos 40 minutos exactamente para explicar paso por paso. Solo quería que visualizarais esta herramienta, que es muy poderosa también porque te da una visión de qué necesitas en cada momento, y en el lado derecho de la presentación veis los elementos fundamentales en todo momento, que sería la correcta gestión del tiempo, las habilidades de conducciones de equipo humano y las técnicas de negociación. Los otros elementos son, en el momento que viene un grupo de problemas, pues que tengo que tener habilidades de priorizar y desagregar y jerarquizar. Tengo que saber analizar y prever. Todo esto es fundamental en este mapa, que sería el que va dedicado a cuando el proyecto ya está configurado, tiene su ubicación, a ir dándole paulatinamente herramientas a los responsables de ese proyecto para que vayan consolidándose, para que vayan creciendo, para que vayan cumpliendo sus objetivos fundacionales y sus objetivos vitales. A partir de estos tres mapas hay una figura fundamental antes de empezar la segunda parte de desarrollo de conceptos que hace diferente el sistema, porque también son diferentes los colectivos a los que nos dirigimos de los emprendimientos tradicionales que enfocan el concepto individual, y aquí enfocamos el concepto colectivo, donde algo que tenéis que tener fundamental, hacerlo vuestro con las explicaciones que estoy intentando daros, es que el cliente del sistema de emprendimiento colectivo, aunque el fin fundamental es la consolidación, la calidad de vida en los puestos de trabajo de las personas, y la persona es lo principal, el cliente en realidad siempre es el proyecto, lo colectivo. Y la figura central de este sistema es la figura del dinamizador, de aquel que tiene que velar por la dinamización, la ejecución del sistema, que en nuestro tema le hemos comentado que es el coach de emprendimiento colectivo, pero como la palabra se está poniendo tan de moda y hay tal desconocimiento, pues dependiendo los ámbitos y las culturas, pues en realidad es la figura de dinamizador. Ese dinamizador, para hacer un símil de 4 conceptos, que a partir de ahora lo que os voy a explicar en la charla va a ir de 4 en 4, tiene 4 funciones fundamentales, que son que tiene que tener habilidades de gestor de cambio, lo que tiene que tener esa persona que tutela libremente el proyecto por voluntad de los promotores, tiene que ser un verdadero gestor de cambio, le tiene que dar herramientas a esos promotores para que permanentemente el cambio sea una forma de entender la vida y el proyecto y no una amenaza, y por tanto hay que acercarle herramientas para restar miedo e incertidumbre. Por otro lado, la clave de todos estos proyectos tendrá que dar herramientas de hibridar, de mezclar cosas aparentemente contradictorias, lo económico y lo social, lo eficaz y lo humano, lo urbano y lo rural, el conocimiento y la práctica, los elementos de rentabilidad económica con los elementos de rentabilidad social, todo, y la mezcla producirá nuevas oportunidades. Por otro, hay un concepto que no, en distintos países tienen distintas acepciones, pero en España se diferencia mucho lo que es un partero o una partera de una matrona o un matrón. El partero es el único que asiste a parto. Asiste al parto, al nacimiento, y la mayoría de los técnicos de fomento de emprendimiento o tutelaje son parteros, están muy presionados para que nazcan el mayor número de empresas posible, y por tanto, pues que nazcan, pero la matrona, el matrón acompaña al proyecto antes, durante el embarazo, durante el parto y después del parto, acompaña tanto a la madre como al hijo. Por tanto, la vocación
de este nuevo dinamizador es acompañar en todo el recorrido y consolidación, y no solo en el parto, con la condición de que nazcan el mayor número posible de niños, sino que nazcan el mayor número posible de niños, pero que sobrevivan también en las mejores condiciones posibles el mayor número posible de proyectos. Y la última función, que es importantísima también, es la función de tejedor de redes. Alguien que tiene que dinamizar un concepto que aquello que llevó a un grupo de personas a crear un proyecto colectivo debe llevar a ese proyecto colectivo a unirse con otros proyectos colectivos, a tejer economía, una economía de ecosistema de relaciones en positiva desde un conjunto de colaboración. Por tanto, esas 4 funciones son las claves, y este dinamizador, que además tiene que evitar las tentaciones de hacer cosas por los proyectos, sino de acercar recursos y herramientas, pero nunca ponerse a hacer actividades que no le corresponden a él. Es decir, te voy a hacer un plan de viabilidad. No, los planes de viabilidad, aunque la gente no tenga conocimiento aparentemente, los tienen que realizar los promotores. Uno lo tiene que tutelar. Los estudios, dice, vamos a hacer un estudio de mercado. Eso los tienen que hacer los promotores. Es mucho más incómodo, pero tiene que ser así, y por tanto son conceptos totalmente distintos. Y este sistema tiene la dualidad de que está perfectamente estructurado, pero puede adaptarse a circunstancias, desde altos universitarios que tengan una altísima cualificación a gente que ni siquiera sepa leer ni escribir, porque el tratamiento es igual para todos, pero diferente para cada proyecto, aunque parezca una contradicción. Seguimos evolucionando por la presentación y entramos a imaginar un recorrido por un gran árbol. Y ese árbol empezamos por las raíces. Entonces tenemos 4 por 4 raíces que sostienen el sistema. Y la iremos viendo uno a uno. La primera raíz es los conceptos fundamentales de nuestra mirada filosófica sobre los sistemas que empleamos para este tipo de emprendimiento. El primero es que nada tiene futuro si no se hace libremente. Por tanto, la libertad de acción, la búsqueda de libertad es el elemento fundamental de todo el sistema. Otro de los elementos fundamentales del sistema es el enfoque de género. Cualquier proyecto que no tenga directa o indirectamente elementos fundamentales con mirada de mujer no tiene sostenibilidad en el futuro, porque las mujeres son la mayoría del planeta, porque asientan la cultura, asientan a la población en el territorio, son las difusoras del conocimiento y son gran parte del cambio del futuro de la humanidad. El tercer eje fundamental es que este sistema va a hacer siempre mucho más énfasis en factores relacionados con el empleo y el trabajo que en factores relacionados con los factores financieros y económicos. Es decir, el eje fundamental de nuestros emprendimientos a los que nos dirigimos es que el trabajo como elemento de dignidad humana, socialización y desarrollo personal es el eje fundamental de todo el sistema y de la mayoría de los proyectos que seleccionamos. Y por último, de estos 4 primeras raíces es devolver la preponderancia a la palabra. La palabra como el elemento de cooperación y acercamiento y no para el engaño. La palabra con siempre cumplir lo que se hace. La palabra como el elemento que diferencia a las personas de los animales y que por tanto es la herramienta más poderosa que siempre hemos tenido los humanos, pero que en los últimos tiempos se ha distorsionado por la mentira, el engaño, la complejidad de las comunicaciones, la no relevancia al ego, la no modificación del discurso en virtud del oyente. Todo eso es uno de los elementos fundamentales de esta primera raíz. La segunda raíz que sostiene el sistema es cambiar un tema. Por ejemplo, cuando hablamos de las personas. Hay un concepto muy claro que yo intento decir. Tú vas por una universidad, por una empresa y hablan de recursos humanos. Entonces el lenguaje nos delata, es decir, recursos humanos quiere decir que las personas no somos más que un recurso más en el sistema productivo y por tanto somos prescindibles. En nuestro caso, la persona
es el eje de todo, es el objetivo de todo, es un fin en sí mismo y por tanto hablamos de humanos con recursos, de acercar todos los recursos para el crecimiento de las personas, su desarrollo en armonía con su medio ambiente y su medio ambiente social y por tanto el eje fundamental es que todo gira a un respeto fundamental por la persona y su papel. Por tanto, un proyecto no es viable si hay que, para nuestra forma conlleva el despedir 200 personas porque no es ese el objetivo. Después, nunca olvidar que la meta de cualquier ser vivo no es ganar dinero, es sobrevivir el máximo de tiempo posible en las mejores condiciones posibles. Y por tanto, eso es otro de los elementos que intentamos introducir como objetivos fundamentales, porque en esta crisis financiera muchas empresas han ganado mucho dinero, pero están muertas y cerradas. El objetivo de cualquier ser vivo es sobrevivir el máximo de tiempo posible en las mejores condiciones posibles. Y un proyecto, sobre todo colectivo, es un proyecto vivo, es un ser vivo. La tercera raíz de este segundo apartado sería el concepto de territorio. Para que entendáis eso rápidamente, como dicen los de programación neurolingüística, el mapa no es el territorio. Es decir, los mapas son inventos humanos de delimitación física o política, pero el territorio único que nosotros entendemos y por eso trazamos retos globales a la vez que locales es el territorio es la suma libre de voluntades. Construir a partir de suma libre de voluntades territorios donde sembrar proyectos y que florezcan. Por tanto, yo puedo tener un territorio con alguien de México, de Costa Rica y más con la tecnología y crear un territorio común de suma libre de voluntades donde sembremos proyectos universales y puede que, sin embargo, con mi vecino que vive al lado no pueda construir ningún territorio, aunque parezca contradictorio. Y la última parte de esta raíz es que hay que trabajar con dinámica, antes lo comentaba. Uno de los graves problemas que hemos tenido siempre en el emprendimiento colectivo, democrático, en cooperativa o otras fórmulas de economía social, es que el nexo de unión era una identidad de resistencia, nos unía un problema o una necesidad en común. En cuanto resolvíamos el problema, eso hacía que reventara el proyecto. La idea es crear una identidad de proyecto, crear proyectos tan ambiciosos que a ninguno se le ocurra hacerlo solo y tan atractivos que todo el mundo quiera participar. Y que además tengan lo que se llama cualidad marenga o de marinero, porque la gente del mar saben que el horizonte es inalcanzable. Cada vez que te acerca a un horizonte hay que postular un nuevo horizonte. Eso es otra de las bases. La tercera raíz tiene que ver con cómo darle elementos permanentes de salud, de supervivencia al proyecto. Y para ahí hay 4 partes. Uno, que los 2 elementos fundamentales de supervivencia en lo humano siempre ha sido los mismos desde que somos homínidos y no lo tenemos en cuenta, que son la empatía, la capacidad de ponerme en el lugar de otro, tanto para convivir como, si queréis, para vender, tanto para saber lo que quiere aquel que me va a comprar mi servicio, como para lo que quiere mi compañero o mi pareja, y que además hay que implementarlo con la creatividad y la imaginación. Eso de todo ya está construido o es imposible. El problema que tenemos es que vivimos en la etapa de la historia de la humanidad con más recursos, pero con menos empatía y menos imaginación. Y por tanto hay que volver a activar todo lo poderoso de nuestra empatía, de nuestra capacidad de ponernos en el lugar del otro y todo lo poderoso de nuestra imaginación. Y todo eso hay que meterlo con aprender a cooperar, en vez de a competir, hacer énfasis en la cooperación. Y cooperar no es lo mismo que colaborar. La cooperación conlleva cesión de soberanía. No, yo coopero, pero cuando quiero. La cooperación lleva reglas, lleva hablar de nosotros, no de yo, entonces es difícil. Y por tanto, también dejar de hablar, no tanto, que a mí me parece alucinante, la solidaridad, y hablar más de justicia. De hablar menos de igualdad como criterio raso y sí de equidad. Todo el mundo tenemos que ser iguales, pero todo el mundo somos diferentes y hay que mantener esa diferencia. Por tanto, justicia, cooperación, empatía e imaginación. Bases fundamentales también del sistema. La cuarta y última raíz, y sus raíces tiene que ver con un mundo ético, con proyectos éticos. Y hay una doble ética.
la ética de la honestidad y la honradez. En castellano hay dos palabras, en inglés solo hay una. Honestidad tiene que ver con cumplir lo que se dice, honradez con la correcta administración de los recursos. Honestidad es ser coherente con mi discurso y decir y hacer lo que digo que voy a hacer. Honradez es no robar, es administrar correctamente. Pero también hay una ética de la eficacia y de la eficiencia. Poner al más tonto al frente de una organización no es ético, y tardar 20 minutos en algo que se puede hacer en un minuto tampoco es ético. Por tanto, los proyectos tienen que tener una alta honestidad, una alta honradez, pero también tienen que ser, cuando trabajamos con proyectos sociales, que a veces tenemos pocos recursos, tenemos que ser doblemente eficaces, doblemente eficientes. Pasado las raíces, vamos a ver en qué tronco se sostiene el sistema. El tronco se llama el factor C en el mundo de la economía social. Ese factor diferencial de nuestros proyectos, que se basa también en lo que yo denomino el canto de la gallina. Se llama la confianza, y la confianza no es un acto de fe, es un acto de transparencia. Por tanto, tiene que haber, en nuestros proyectos se basan en las 3 P del empoderamiento, que tiene que ver cambio de cultura de las personas, plataformas estables y procesos transparentes, claros y sencillos. Por tanto, confianza, coherencia de los participantes, el que quiera peces se tiene que mojar, y por tanto tienen que ser coherentes entre lo que quieren y lo que van a aportar, ¿vale? Y por tanto tienen que comprometerse con el proyecto. Tienen que comprometerse. Y por tanto no basta con probar a ver. Hay que comprometerse totalmente. Y el último factor es algo que últimamente no se da mucho en la sociedad, que es la responsabilidad. Y aquí además, como es colectivo, tiene que haber corresponsabilidad y en coherencia con los hechos que hago. Y por tanto, eso de quién ha sido el responsable de la crisis, pues nadie. Y por tanto, lo colectivo no puede ser óbice para que nadie sea responsable de nada y todo el mundo se esconda en lo colectivo, sino todo lo contrario, sino que haya una potente corresponsabilidad. Y todo eso hay que educarlo con la herramienta adecuada a los proyectos. Y a partir de esas raíces y ese tronco empiezan a florecer lo más visible de nuestros árboles y de nuestras plantas, que son esas ramificaciones, y lo más bello que son las flores, ¿no? Y que son los resultados. Ahí también va a haber 3 bloques de 4 conceptos. Las funciones básicas para dirigir y consolidar cualquier proyecto son 4. Aprender a planificar, anticipar, establecer planes en el espacio y en el tiempo, crear una cultura y una inteligencia de la prevención, de la anticipación, aprender a generar sinergia, optimizar los recursos en el espacio y en el tiempo a través de una correcta dirección armónica, y algo que en nuestra cultura, especialmente en la cultura latina, parece una palabra negativa, que es controlar. Ahí también hay que aprender en nuestro sistema que se le enseña a la gente a controlar objetivos y tareas, nunca a las personas. Las personas son sagradas. Se puede controlar los resultados, pero no, oye, ¿dónde estaba ayer? No, si yo ya he hecho los deberes, no me controle a mí. Controla los resultados y las actividades, pero la función de control y evaluación, hay culturas que la tenemos muy dejada y es fundamental. Entonces, lo que acercamos es también desde el sistema de herramientas de planificación, de prevención, de dirección y de control de los proyectos y de las actividades. Y después, el mundo no es como somos. Rompemos también una mirada tradicional al concepto de capital. Desde la mirada tradicional mercantilista solo hay un capital, que es el capital económico financiero, y sin embargo los proyectos se evalúan desde nuestro sistema desde 4 capitales en orden de importancia. El capital más importante de cualquier proyecto o persona es el capital relacional, su capacidad de establecer nexos positivos de relaciones con su entorno y con otros aliados estratégicos, y un proyecto tendrá más capacidad de viabilidad cuanto más capacidad relacional tenga. Otro de los factores que medimos y que hacemos que crezcan es el capital cultural, el grado de conocimiento
de la idiosincrasia y las características de un sector o un territorio en el que me estoy implantando. El tercer capital será el capital técnico, el grado de habilidades y conocimientos de nuestros protagonistas para ejecutar aquellos elementos que necesita su proyecto. Y en última instancia analizaremos el factor económico y financiero, porque no conozco ningún proyecto que, teniendo los otros tres capitales, no haya sido capaz de seducir al capital de cualquier tema. Por tanto, y sin embargo, los modelos tradicionales inciden permanentemente en hablar de monedas, ni siquiera economía, de finanzas, de dinero, sin haber estudiado perfectamente los otros tres capitales. Vamos acabando. Las herramientas fundamentales, haciendo un símil de viaje, que utilizamos para todo esto, serían la brújula, para que la gente siempre trabaje en código objetivo y no en código de tareas, es decir, que siempre la pregunta por la mañana cuando se levanten no sea qué hay que hacer hoy, es qué queremos conseguir hoy, en qué dirección vamos, y para tanto siempre tengan una brújula, que no pierdan el norte y que siempre estén orientados hacia su objetivo y que no se llenen en un barrunto de tareas que a veces no le encuentran sentido y que, como decía, los árboles no te dejan ver el bosque. La linterna, que tiene que ver con una potencia de habilidades de creatividad. El megáfono, porque quien no comunica no existe. Y el cronómetro, porque el factor fundamental en la vida es la correcta utilización y gestión del tiempo de las personas. Las personas tienen la percepción de felicidad y de realización en virtud de la percepción que tienen de qué están haciendo con su tiempo. Y además el equilibrio del factor tiempo es fundamental para la calidad de los procesos de todo proyecto emprendedor. Y por tanto es una herramienta que no tiene que ver con costes económicos o financieros, porque el tiempo es el recurso más equitativo del mundo, más equilibrado, pero casi nadie sabe gestionar adecuadamente el tiempo, y por tanto es un elemento fundamental en toda la énfasis de nuestro sistema. Para ir acabando, me ha parecido interesante poneros 7 recomendaciones y orientaciones prácticas cuando se trabaja en equipo, en grupo, en lo colectivo. Cuando se trabaja en un proyecto colectivo, el primer elemento es conciliar aparentes elementos contradictorios. Siempre se dice, lo individual contra lo grupal. No, al individuo lo fortalece el grupo y el grupo fortalece al individuo y el individuo fortalece al grupo y así sucesivamente. Por tanto, un individuo, ¿cómo sabe que es individuo si no está en un grupo o en un equipo? Por tanto, esas culturas de fomentar el individualismo, esa es un error, porque no podría haber individuos si no hubiera lo colectivo. Por tanto, lo fundamental en todo colectivo es un reconocimiento mutuo de todas las partes de la madurez profesional entre cada uno de los miembros. Y por tanto hay que equiparar que a cada uno hay que darle su reconocimiento y que cada uno es una pieza fundamental del sistema. Después hay que hacer rápidamente una formulación y aceptación de objetivos comunes, sin tener por eso que formalizar una renuncia a objetivos individuales, pero tenemos que tener visiones compartidas y objetivos comunes, que no es igual que el mismo objetivo, ¿vale? Y volver a hacer una tercera fase, un reconocimiento por todo del papel individual de cada miembro. Por tanto, todo el mundo es importante en el proyecto, pero nadie seríamos nadie sin el proyecto. Después hay que hacer reglas del juego que definan una estructura profesional definida, sencilla y aceptada por todos. Reglas del juego definidas, escritas y aceptadas y consensuadas. Y, sobre todo, desde un enfoque sistémico, más que poner a cada uno en qué sitio va a estar, es definir las relaciones y los flujos de relación entre cada uno de los miembros y los procesos de comunicación entre ellos. Y por último, como estamos en proyectos de gestión democrática, para que no haya parálisis por el análisis, para que no haya un exceso de asamblearismo, para que no se cambien los criterios de cómo se toman decisiones,
hay que consensuar, aceptar y definir métodos de toma de decisión en virtud siempre del cumplimiento más operativo y con mayor excelencia de los objetivos que todos nos hemos dado. Y por último, como venía insistiendo, todo eso no serviría de nada si no ponemos mecanismos que evalúen y controlen cómo estamos funcionando directamente en el equipo. Bien, otro de los elementos fundamentales, y acabo con esto, es que no hay proyectos colectivos sin liderazgo. Y la gente tiene que aprender a diferenciar entre potestas y autoritas, poder y autoridad. Y por tanto, habrá que diferenciar en las estructuras que construyamos, y por eso el sistema incide mucho en eso, en la diferencia de la jefatura a la diferencia de los liderazgos. Y se darán unas condiciones para que esos liderazgos, y no digo líderes individuales, sino liderazgos y conceptos, que tendrán que ver estos 4 elementos fundamentales. 1, siempre tener un objetivo claro, consensuado. Segundo, crear ambientes propensos y facilitadores y permisivos para que la gente se desarrolle y que haya un buen rollo, que se dice. Y eso se construye con pequeños detalles, con buena educación, con cuidado de las formas, con ambientes adecuados. Tercero, pensar lo grande pero empezar por lo pequeño. Si vamos a entrar en zonas de conflicto, empecemos por acuerdos de mínimo, que puede ser, oye, pues la puntualidad, o hay que llegar a esta hora, o en este sitio vamos a trabajar. Y por último, no puede haber algo caótico, tiene que haber al menos, y ya digo que al principio, unas reglas básicas y muy sencillas para que los equipos sepan a qué atenerse y que no sea arbitrario en virtud precisamente de fuerzas de liderazgo negativas o que me invento las reglas del juego según me vaya viendo. Como cuando éramos niños y jugábamos al fútbol, que el dueño de la pelota le decíamos, ha sido mano, si es mano me llevo la pelota. No, eso no puede ser. Entonces hay que ponerse la existencia de unas reglas básicas fundamentales al principio, muy sencillas, que irán evolucionando igual que vaya madurando el proyecto. Y no quiero insistir más porque son 40 minutos muy extensos. Lo que quería es que con la presentación y una poca aclaración tengáis un dibujo conceptual de en qué consiste la metodología que implementa la Escuela Andaluza de Economía Social y algunos de los centros de incubación de la Junta de Andalucía especializados en economía social para el nacimiento, el desarrollo y consolidación especialmente de cooperativas o de proyectos colectivos democráticos, en proyectos de todo tipo y cualquier actividad, desde el software libre a la agricultura, desde la artesanía al periodismo, desde la neurocirugía a cuidados de ancianos, en todos los ámbitos que os podéis imaginar y por todos los tipos de colectivos, desde de mujeres maltratadas a doctores universitarios, desde gente en el campo a recogedores de basura. En todos los ámbitos la metodología cambiando es válida y funciona. Espero no haber hablado demasiado rápido, que no se note mucho mi acento andaluz, que me hayáis entendido, y pues tendremos la posibilidad ahora en el chat de que os respondamos algunas dudas o cuestiones. Buenas tardes, todo un placer.